Bueno, vamos a entrar al tema de subconsultas. Una subconsulta o subquery es una sentencia select anidada en otra sentencia, ya sea select, insert, update o delete, o en otra subconsulta. Las subconsultas se emplean cuando una consulta es muy compleja, entonces se la divide en varios pasos lógicos y se obtiene el resultado con una única instrucción, y cuando la consulta depende de los resultados de otra consulta. Generalmente una subconsulta se puede reemplazar por combinaciones, por join, pero no siempre va a ser así. Las subconsultas se deben incluir entre paréntesis. Puede haber subconsultas dentro de otras subconsultas, o sea, anidar subconsultas. Una subconsulta puede reemplazar, como digo, una expresión. Es la primera que vamos a ver. Subconsultas como expresiones. Dicha subconsulta debe devolver un valor escalar, un entero, un varchar, un único valor. Las subconsultas que retornan un solo valor escalar se utilizan con un operador de comparación o en lugar de una expresión. Por ejemplo, la sintaxis va a ser select campo, from tabla, where el campo, un operador y entre paréntesis la subconsulta que va a devolver un valor escalar. Si queremos saber, por ejemplo, el precio de un determinado libro y la diferencia con el precio del libro más costoso, anteriormente debíamos averiguar en una consulta el precio del libro más costoso y luego en otra consulta calcular la diferencia con el valor del libro que solicitamos. Podemos conseguir una sola sentencia con la siguiente sintaxis: select título, precio, y en la siguiente columna de diferencia vamos a hacer precio menos lo que nos devuelva esta subconsulta, select máximo precio de la tabla de libros. Esto va a devolver un solo valor, que es el precio del libro más caro. Y acá hacemos este select para buscar solamente el título del libro, que se llama 1. Lo vamos a probar esta subconsulta. Bueno, vamos a borrar la tabla de libros si ya existe, la creamos e insertamos algunos datos de prueba. Vamos a mostrar inicialmente todos los datos que almacena la tabla de libros y como vemos acá están los datos, los precios de los 9 libros y lo que dice obtener el título y precio de un libro específico. ¿De qué libro? Del libro 1. Si nos fijamos, este es el libro que vamos a buscar. El where solamente va a recuperar esta fila, ¿sí? Pero lo que queremos mostrar, el título, que es 1, el precio, que es 10, pero también queremos mostrar la diferencia de precios que hay entre este libro y el libro de mayor precio. ¿Cómo obtenemos el libro de mayor precio? Bueno, habría que sacar el valor máximo de la tabla de libros. Entonces, este valor es un único valor que está devolviendo este select. Lo usamos para restar el precio del libro, que es 10, menos el precio del libro de mayor precio. Y como vemos, nos devuelve la diferencia, que hay 40 pesos. Si ejecutamos los dos select, recordemos que este tiene 10, el mayor precio es 50, que me rescata este select. Este select está devolviendo un 50. La subconsulta debe ir obligatorio entre paréntesis. ¿Cómo podemos resolver esto sin conocer subconsultas? Con dos pasos. Primero, en la primera consulta obtenemos el precio mayor y lo guardamos en una variable de usuario, como tema que ya vimos. O sea, esto en realidad lo hemos hecho en una sola consulta y guardamos en una variable de usuario el precio mayor. Y en una segunda consulta obtenemos el título y el precio y la diferencia entre el precio y la variable de usuario que hemos guardado el mayor precio. ¿Sí? Si ejecutamos estos dos select, vemos que el primero me devuelve el precio mayor o almacena la variable de usuario arroba precio mayor, el 50, y luego mostramos los datos del título 1 y la diferencia, que es de 40 pesos con respecto al precio del libro 1. Y el otro punto que nos pide, si queremos saber el título, autor y precio del libro más costoso.
título, autor y precio del libro más costoso. Por un lado hay que sacar el libro más costoso. Acá vemos que el select obtenemos el mayor precio de la tabla de libros y ese número lo estamos comparando en el where con el campo precio. Primero se resuelve este select interno, el valor escalar que nos devuelve, que va a ser 50 en este caso, lo va a comparar con los precios de todos los libros y aquel que coincida lo va a mostrar, que justamente se trata Java en 10 minutos, que es el que tiene el precio 50. ¿Sí? Por eso primero se saca el precio en este select anidado, el precio más alto de la tabla de libros y se lo compara con cada precio de la tabla de libros, mostrando el título, autor y precio. Veamos otro ejemplo para practicar el concepto de subconsultas y específicamente este tipo de consultas que nos devuelven un valor escalar, básicamente un único valor. El problema dice: un profesor almacena el documento, el nombre y la nota final de cada alumno de su clase en una tabla llamada alumnos. Vamos a ir codificando. Borramos la tabla alumnos si ya existe y la creamos con esta estructura: documento, nombre, nota. Primary key es el documento porque guardamos una única nota por alumno. Vamos a guardar algunos datos de prueba y vamos a imprimir ejecutamos hasta acá. Tenemos que hemos cargado 6 filas con distintas notas para cada uno de los alumnos y el problema nos pide: obtenga todos los datos de los alumnos con la nota más alta. Obtenga todos los datos de los alumnos con la nota más alta empleando una subconsulta. Todos los alumnos que tengan una nota más alta. Este y este tienen 970, debería recuperar Gastón y Diana. Entonces, y hay que utilizar una subconsulta, no utilizar variables, hacer dos select, un único select con un select interno. O sea, vamos a recuperar todos los datos de los alumnos donde la nota sea igual y obtenemos la máxima nota de la tabla de alumnos. Ejecutemos los dos select también y para poder controlar. Acá la nota es 970, que es la máxima nota, el máximo valor de la columna notas. Y son aquellos que se van a mostrar. Y el otro punto que pide: muestre los alumnos que tienen una nota menor al promedio. Menor al promedio, para sacar el promedio dijimos es ABG, o sea, vamos a con el select obtener el promedio de las notas de todos los alumnos. Hay que mostrar todos los que tienen una nota menor al promedio, su nota hay que mostrar también, y la diferencia con el promedio. La diferencia por el promedio, ¿cómo se hace? Se obtiene el promedio menos la nota del alumno. Y bueno, le creamos un alias para mostrar el título que diga diferencia. Entonces mostramos todos los datos de los alumnos: documento, nombre, nota y la diferencia con el promedio. ¿Sí? Si quisiéramos saber el promedio de notas, podríamos sacarlo acá para verlo. Y ejecutemos. El promedio es 6,78 y este es la diferencia con el promedio. Estos son todas las notas de alumnos que tienen una nota menor al promedio. Todas estas notas son menor al promedio. Promedio es 6,78 y estas son todas menores a 6,78. ¿Y cuál es la diferencia con ese valor? Bueno, con esto está resuelto este problema propuesto y ya presentado el concepto de lo que son las subconsultas, y hemos visto específicamente las subconsultas como expresión, o sea, aquellas en que la subconsulta devuelve un valor escalar, un único valor, y lo utilizamos, como vemos, en las expresiones, usándolo con relación a un operador relacional, preguntando por algún otro campo de la tabla. Bueno, finalizamos con esto. Gracias.